Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:20 en la mañana. Póngame otra vez la claqueta, por favor, para quienes llegaron tarde. Presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional. Ha disuelto la Asamblea Nacional el presidente de la República, invocando el artículo 148 de la Constitución. En 7 días, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones que se desarrollarán en 90 días. Por cierto, el propio decreto, en la parte considerativa argumentativa, recoge lo que dice el artículo 87 del Código de la Democracia y echa abajo esto de que durante 6 meses se va a quedar el presidente. En 90 días habrá elecciones de presidente y vicepresidente de la República y también de asambleístas. Lo tengo ya Jorge Pinto conectado. Acá en la cabina a Gisela Garzón llevamos a conversar con ella y le agradezco por venir. Jorge Pinto está con nosotros telemáticamente, asambleísta del movimiento Creo, de lo que antes era el Bloque de Acuerdo Nacional y ahora se llama Bancada Ecuador. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Fabricio, buenos días. Gisela, un buen día con ustedes. Bien, Fabricio, bastante contento, diría yo, con esta decisión del presidente de la República. Creo que era necesaria en un ambiente político donde se avisoraba que no iba a haber la facilidad de seguir avanzando, por más que se pase el juicio político, que no existan los votos. Era muy probable de que el bloqueo continúe ahí, así que me parece lo más saludable para la democracia del país de que los ecuatorianos puedan tomar una nueva decisión y se restaure esta calidad política que ha dejado mucho que desear durante estos 2 años. ¿Por qué dice usted que era necesario tomar esta decisión de disolver la Asamblea Nacional? Bueno, evidentemente, si usted se dio cuenta, ayer había 2 grupos de personas. Un grupo de personas que fue llevado por la bancada de UNES y otro grupo de personas apoyando al presidente de la República. Los 2 grupos de personas decían que se vaya a la Asamblea. Los 2 grupos. O sea, no es que estaban ahí solamente por apoyar al presidente o no estaban ahí solamente para pedir la censura del presidente. De lado y lado, los ecuatorianos, la sociedad, la comunidad pedía que los asambleístas, la Asamblea se cierre y que los asambleístas se vayan. Yo creo que esto es una parte dentro de la democracia, algo constitucional y una decisión que obedece a la necesidad de un recambio político en nuestro país. Esto era necesario, evidentemente, para darle esa paz que necesita el Ecuador en este momento y evidenciar durante estos 3 meses si realmente la Asamblea tal como está funcionando es o no necesaria para el país, si no se convierte solamente en un bloqueo y sin duda alguna darle al país la tranquilidad de que vienen nuevas elecciones y que van a ser ellos con su voto quienes puedan elegir a las nuevas autoridades. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué en este contexto de juicio político? Porque digo, si el presidente Lasso consideraba que no había condiciones políticas, que había una ruptura con la Asamblea Nacional, que la Asamblea, porque eso dice en la parte argumentativa del decreto, sistemáticamente le ha bloqueado leyes, citan la reforma a la Ley de Educación Superior, citan lo que pasó con la Ley de Inversiones, citan lo que pasó con la Ley de Creación de Oportunidades que no fue calificada. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué hoy en el contexto del juicio político? Porque claro, digamos, seguramente habrá gente que crea que lo que está haciendo el presidente es que capaz que creyó que hay 92 votos para destituirle y el presidente lo que hace es curarse sano. Mire, el presidente siempre dijo que esta iba a ser la última opción, la de última ratio, porque es un hombre demócrata, porque siempre ha creído en la democracia y creía que se podía de alguna manera trabajar en conjunto con la Asamblea Nacional. Por el otro lado, la Asamblea Nacional demostró que no era así, que la Asamblea estaba ahí para bloquear todo el tiempo las acciones del gobierno nacional. Pero el día de ayer los asambleístas, hoy exasambleístas, muchos de ellos dieron su opinión y dejaron claro que a pesar de que apoyaron de que el juicio político continúe, no estaban de acuerdo con la censura del presidente porque no había una sola prueba que demuestre el peculado de este juicio político, de este invento de mentiras, de este mamotreto, como se llamó muchas veces el día de ayer, creado y de alguna manera inventado para desestabilizar al gobierno nacional. Así que al final, yo creo que esto obedece a varias conversaciones por el bienestar del país. Se toma una decisión difícil, Fabricio. Por supuesto que es difícil tomar una decisión de estas, pero que demuestra un desprendimiento por parte del presidente de la República y les dice a los ecuatorianos, aquí está el país. Vamos a darle durante 3 meses vía decreto lo que la Asamblea no ha permitido que suceda y luego ustedes decidan nuevamente. Elijan a las autoridades que ustedes crean pertinentes. Ojalá los ecuatorianos hoy no nos equivoquemos tanto y tengamos la madurez, por lo menos, de elegir un legislativo que tenga la capacidad para legislar
y para estar a la altura de las necesidades de los ecuatorianos, que no se convierta en la división del pastel. Mire, mucho se hablaba de la popularidad del presidente de la República, pero si hablamos de la popularidad de la Asamblea Nacional, de verdad creo que esta es la mejor decisión. Correcto. No se me vaya, sé que tiene poco tiempo, pero quiero compartir acá también con Gisela Garzón una opinión sobre lo que usted acaba de decir, Jorge, en los pocos minutos que se... Gracias, Jorge. Gisela Garzón, ¿cómo le va? Bienvenida. Su reacción sobre lo que ha pasado, asambleísta de Revolución Ciudadana. Hola, Fabricio, buenos días, Jorge, y a la audiencia, gracias por la invitación. Lo que ha pasado es, por fin, con bastantes vidas perdidas después, el reconocimiento de la existencia de un gobierno caído. Y yo lo decía en mi intervención el día de ayer, el 5 de febrero, por poner un antecedente en términos de fechas, debe ser considerado como un plebiscito. Y allí la gente, en medio de todo lo que significó la campaña por el no y la campaña por el sí, la consulta popular y etcétera, la gente le dijo no al presidente de la República, la campaña por el no frente a la campaña por el multimillonaria, por el sí, en fin. Y desde allí empieza una serie de golpes que los ha dado el presidente, no a la asamblea, no a las fuerzas políticas, a la gente. Y es que la cantidad de muertes por día, la inseguridad, la falta de oportunidades, la ola migratoria, nuevamente el mismo causante de la ola migratoria del 99, ahora provocándolo con los jóvenes porque no encuentran oportunidades, en fin. Es decir, se trata de el desenlace de un gobierno que marcó su camino y cavó su tumba, así de claro. Para enfrentar al correísmo, que ha sido entonces el discurso de los últimos días, había que hacer bien las cosas, o mejor de lo que fue nuestro gobierno. Y decidieron hacer todo lo contrario. Así es que el desenlace de ahora es lo que lo habíamos anticipado y lo habíamos dicho más de una vez. La muerte cruzada para nuestro partido, para nuestra bancada, nunca fue un susto, nunca fue una herramienta de chantaje como sí lo fue para otras bancadas. Y en ese escenario, respetando la Constitución, plantearemos nuestra postura en las próximas horas, pero lo hemos dicho, nunca lo tuvimos miedo, lo enfrentaremos. Rafael Correa ha dicho esta mañana en su cuenta Twitter, lo que Lazo hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no puede comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, añade el expresidente, es la gran oportunidad para librarnos de Lazo, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. ¿Por qué, digamos, esta primera reacción de Correa? Él dice que es ilegal. ¿Usted cree que es ilegal esta decisión del presidente en este contexto argumentativo que se ha mencionado? En términos de lo que establece la Constitución, la Asamblea no lo ha bloqueado en absoluto. No es cierto, yo lo decía en mi intervención y perdón que lo diga en primera persona, pero fue así. O no van a la Asamblea o no saben que votan o no van a las comisiones, pero en materia de seguridad nada más. Son 9 leyes del año pasado. 9 leyes, es decir, no hay forma de que el presidente diga que hay un bloqueo, y las leyes que no han pasado producto de su iniciativa han sido la LOES, las reformas a la LOES, y el tema de la ley de oportunidades, aquella que no respetó unidad de materia y que en términos constitucionales no puede ser calificada por esas mismas omisiones. Decir que nos hemos arrogado funciones, mucho menos. Es decir, en estas dos causales que tiene la decisión de disolver la Asamblea, pues no caben. Y en el tema de la Comisión Interna también hay, digamos, parámetros ahí establecidos al respecto. Sin embargo, enfrentaremos el tema, tomaremos una decisión, dicho sea de paso, en términos colectivos en las próximas horas también, porque no es un tema que lo hacemos como bancada, como cada una de las decisiones, pero la muerte cruzada siempre fue utilizada como una forma de presión, como una forma de chantaje para aquellos asambleístas que llegaron a la curul sin saberlo cómo y que seguramente no pisarán de nuevo la Asamblea y que por eso empezaron a cotizar y exigirle al gobierno de cualquier tipo de puesto, de cargo, en fin, a cambio de un voto que claramente no era en función de país, sino en función de sus propias conveniencias. ¿Qué opina Jorge Pinto sobre este criterio de Gisela Garzón? Mire, Fabricio, ayer Gisela justamente tomó la palabra luego de que yo hablé en el pleno de la Asamblea. Y parte de su discurso fue que luego de todo este proceso habrá asambleístas que tengan que irse a esconder. Esto es a lo que nos han tenido acostumbrados todo el tiempo, a esa persecución, a ese conflicto que definitivamente Alianza País y la bancada de UNES han estado acostumbrados. Lo que sucedió ayer en las cárceles de nuestro país ha venido sucediendo constantemente y no es una coincidencia. Cada vez que existe una reunión en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, para tratar la gestión del presidente de la República, existen amotinamientos. Si esto no es una conmoción interna, pues no es una crisis política, no entiendo qué puede ser. Y claro, yo definitivamente, como le comentaba Fabricio, creo que era la solución para darle una renovación política a nuestro país y demostrarle al país que vía decreto se puede hacer lo que con la Asamblea no se ha podido hacer. Aquí se habla de que la Asamblea no ha bloqueado, que ha estado trabajando, que ha sido
por poco el ejemplo político en nuestro país. De 500 y pico de proyectos de ley entregados, solamente 50 y un poquito más han sido aprobados, tomando en cuenta que varios de esos proyectos de ley fueron entregados por la asamblea anterior. Esa es la calidad de asamblea que nosotros tenemos y la calidad de asambleístas. Los interpelantes de este juicio político ni siquiera saben leer, no han sabido expresar lo que realmente ellos pretendían hacerlo para malestar de ellos mismos, porque al final quedaron en ridículo. Y todo esto que ha venido sucediendo todo el tiempo, este bloqueo, esta manera de desestabilizar al gobierno, ha terminado en esto. En una muerte cruzada que ellos dicen no haberle tenido miedo, por supuesto ya está hecho. Hoy nosotros hemos dejado el curul como tiene que ser, no nos vamos a aferrar, no nos vamos a amarrar a la silla o vamos a llevar colchones, como evidentemente algunos asambleístas han expresado que no van a permitir que se declare la muerte cruzada, porque claro, se quedan sin su trabajo, se quedan sin su curul, y muchos asambleístas que nunca ni siquiera representaron al pueblo ecuatoriano que dio el voto por ellos, ni supieron ganarse ese sueldo que tenemos que ganarnos con trabajo, hoy, como dice Gisela, posiblemente nunca más regrese. Oiga, asambleísta Pinto, estoy revisando en este momento un tuit que me acaban de enviar gracias a mi colega Javier Gallo, que me lo comparte. Mario Ruiz, el coordinador de la bancada de Pachacutic, dice: un inconstitucional decreto de muerte cruzada solo pone en evidencia el pacto de Guillermo Lasso con el correísmo que siempre lo denunciamos. La Corte Constitucional deberá poner orden y hacer respetar los pesos y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático. ¿Qué opina Jorge Pinto? Bueno, yo puedo diferir con Mario porque definitivamente aquí no existe ningún pacto. Si hubiese existido un pacto, hubiesen estado tranquilos del otro lado y no hubiesen estado bloqueando todo el tiempo el progreso o el trabajo del gobierno nacional. Evidentemente nunca existió un pacto. Aquí hablan de compra de conciencias. Yo le pregunto a Gisela, ¿de dónde era más lógico que el Partido Social Cristiano tenía que estar de acuerdo a su ideología, a su línea política? ¿Y dónde terminaron al final de este proceso de la Asamblea Nacional? Yo creería que por otro lado se dieron esas compras de conciencia y por supuesto, al final no les alcanzó para quedarse en la Asamblea gobernando y bloqueando más al gobierno. Me dicen que va a haber una cadena de 2 minutos. Todavía no está, ¿no? Ya, me avisan. Gisela Garzón, ¿qué opina usted sobre esto que ha dicho Mario Ruiz? Que hay un pacto entre el correísmo y el gobierno. Digo, me daría chiste si no fueran ellos parte de una ala política representante, en teoría, digo en teoría porque hay una clara distancia ahí con la CONAIE, de un movimiento que históricamente se ha mostrado, no digo opositor porque sí, sino se ha mostrado opositor ante los gobiernos que los han oprimido. Y este es el caso del gobierno saliente, del gobierno de Lasso. O nos olvidamos de los muertos en las paralizaciones, o nos olvidamos de los muertos en los diferentes espacios, de la falta de atención, donde por supuesto los más golpeados son aquellos que no tienen la posibilidad de atenderse, las zonas rurales, en fin. Es decir, se trata de justificar a toda costa, primero que se les cayó el negocio, porque era muy obvio, como recibieron el presidente el día de ayer, era muy obvio que primero eran denunciados y después ya no lo eran, era muy obvio la defensa con su ausencia o su abstención del presidente de la República, y eran los primeros que ponían gobernaciones o lo que, eran las denuncias públicas, ¿no es cierto?, que estaban allí cercanos al gobierno, los que en sus intervenciones eran aplaudidos por el gobierno, es decir, son ellos los que tienen que explicar sus nexos con el gobierno, no la actuación de la oposición que habla por sí sola, en nuestro caso, es decir, no pueden pretender desviar la atención de sus propios actos, porque al final de cuentas de nada les sirvió la desesperación por llegar a acuerdos o hacerse de espacios, cuando no podrán regresar a verles a sus bases, a los ojos, y decirles que cumplieron al menos con lo que dictan los principios de una organización histórica como Pachacutic. Correcto, no tengo todavía la cadena, ¿no? Ok, Jorge Pinto, dentro de las reacciones hay quienes dicen que la Corte Constitucional podría echar abajo este decreto ejecutivo. Está claro que la Constitución establece que por las causales invocadas por el presidente de la República no cabe dictamen previo, pero sí alguien podría pedir un control posterior a la Corte Constitucional. Y claro, aquí la pregunta es, ¿qué pasa si mañana pasado la Corte eventualmente echa abajo este decreto? No sé si eso está en el radar. Asambleísta Jorge Pinto. Tenemos que esperar, Fabricio. La verdad es que no existe ningún tipo de causal para que la Corte Constitucional eche abajo el decreto. Sin embargo, en este país, que hemos visto cómo se han llevado todos estos procesos, puede pasar lo que sea. Pero evidentemente el presidente no necesita aprobación de la Corte Constitucional, especialmente cuando se lo invoca por este tipo de causales. Y es evidente que el pueblo ecuatoriano pedía a gritos que esto suceda.
No estoy hablando de que ni siquiera sean adherentes o sean simpatizantes del presidente de la República o de nuestra bancada. Simplemente pedían una renovación política, pedían que la Asamblea se vaya, pedían que todos se vayan. Y con la madurez del caso, el presidente, y con desprendimiento, lo ha hecho. Ha hecho posible eso, que los ecuatorianos vuelvan a elegir, a tomar decisiones y demostrarle al país que vía decreto se puede hacer lo que la Asamblea no hace. Así que tenemos que estar pendientes, estaremos muy activos todos estos días. Definitivamente el Ecuador necesita saber los avances durante estos 3 meses de lo que el gobierno va a ir haciendo. Y por supuesto, también decirles a los colegas de exasambleístas que no se desesperen, van a tener la oportunidad de participar nuevamente en el marco de participar nuevamente, si es que llegan a tener los votos, van a volver a estar sentados ahí. Pero que quede claro que esto no se trata de odios, porque los que odian siempre son los odiados. Esto se trata de darle opciones al país para trabajar por el bienestar de todos los ecuatorianos. Le vuelvo a preguntar lo que le pregunté al inicio, porque al final evidentemente queda en el aire esta interpretación de que el presidente con esto eludió el control político de la Asamblea a través del juicio político que estaba llevando a cabo la legislatura. Asambleísta Pinto. Fabricio, le vuelvo a contestar lo mismo. El día de ayer varios asambleístas o exasambleístas dieron ya su opinión de que no estaban a favor del juicio político, se levantaron, tomaron la palabra, por eso es que Gisela habla de algunos asambleístas, de que estaban de acuerdo en que continúe el juicio político, pero al final, como no se logró demostrar nada, no estaban de acuerdo con la censura del presidente. Evidentemente no existían los votos, pero lo que sí iba a existir de aquí en adelante, nuevamente, era un bloqueo para que el gobierno no pueda avanzar, porque a eso se han dedicado. Fueron electos para bloquear al gobierno, por lo menos eso es lo que ellos creían. No se dieron cuenta que los ecuatorianos votaron por ellos, votaron por nosotros, para que le demos soluciones y salidas a todas estas crisis que el país vive. Seguridad, empleo, lo que es salud y todos los problemas que el Ecuador tiene, es simplemente la falta de coordinación política y la falta de interés y empatía política por parte de ciertos políticos que lo único que buscan es repartirse el pastel o el país como si fuera un pastel. Jorge, sé que tiene que desconectarse, le voy a hacer una última pregunta, antes incluso de ir a la pausa y el tramo final de este segmento lo voy a conversar con Gisela Garzón acá. Pero, a ver, el presidente estuvo acompañado del canciller de la República, del ministro de Defensa, del secretario de la Administración, del ministro de Gobierno, del ministro del Interior, del secretario jurídico de la Presidencia. Pero estuvo el vicepresidente. Perdóneme, pero esto puede prestarse para la suspicacia. ¿Por qué no estuvo el vicepresidente acompañando al presidente en este anuncio? Bueno, cuando lo vea el día de hoy le voy a preguntar al vicepresidente por qué no estuvo y posiblemente no alcanzó a llegar a la rueda de prensa, donde estaba previsto que él esté sentado ahí. Muy temprano. Todo se presta para la suspicacia en este momento. Por eso le digo. Definitivamente. O sea, un anuncio de esta envergadura, usted sabe, usted va a coincidir conmigo, pero que este tipo de puestas en escena generan lecturas. Sí, Fabricio, pero ahí están sentados algunos ministros que quizás están ahí por darle el apoyo al presidente de la República. Le voy a preguntar al vicepresidente por qué no estuvo ahí, pero definitivamente lo que tenemos que entender es que hoy, durante estos 3 meses, vamos a trabajar por el país para que los ecuatorianos vuelvan a tener la decisión y ojalá no nos equivoquemos nuevamente y podamos poner en el legislativo asambleístas que por lo menos puedan leer. Correcto. Jorge, le agradezco por el tiempo. Gracias, sé que tiene que trasladarse a otro lado. Muy amable, gracias. A Jorge Pinto, asambleísta de Creo. Voy a hacer una breve pausa. Entiendo que tengo que cumplir con nuestros auspiciantes. Regreso para seguir conversando. Va a haber una cadena de 2 minutos que todavía no nos conectamos y seguimos hablando con Gisela Garzón. Sigan en nuestra compañía a primera hora por Sonorama. Volvemos. Bueno, seguimos aquí en nuestro espacio de noticias. Seguimos acá conversando con Gisela Garzón. Pero antes, lo tuvimos hace minutos a Jorge Pinto también. Póngame de nuevo la claqueta, por favor, para los que llegan tarde. La noticia hoy es una noticia que no tiene parangón, no tiene precedentes en la historia de la vida republicana. El presidente de la República ha activado el artículo 148 de la Constitución, disolviendo la Asamblea Nacional, lo que implica que en 7 días el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 87 del Código de la Democracia. El artículo 87 del Código de la Democracia dice: en el caso de haberse producido la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional o decretado por parte del presidente la disolución de la Asamblea, en un término de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución o del respectivo decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales
para el resto de los respectivos periodos. El Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las elecciones se realicen en un plazo menor a 90 días contados a partir de la convocatoria. Se entendería esto. O sea, estamos mayo, junio, julio, agosto. Debería ser en agosto. Pero tenemos además otros procesos electorales. Ojo. La consulta de los Yasunidos. La consulta de Quito sin minería. Las elecciones de junta parroquial en Calacalí, por mencionar un ejemplo. E iba a quedar pendiente el referéndum ratificatorio de la reforma constitucional sobre la participación complementaria de los militares en tareas de seguridad ciudadana con la policía, si es que la Asamblea tramitaba ya en segundo debate en el Pleno y aprobaba esta reforma parcial a la Constitución, que finalmente no va a ocurrir porque no hay Asamblea ya. Ya no hay Asamblea. ¿Qué han dicho los militares? Mostremos la nota El Arte de Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo publicó, un diario estatal. En el marco de la muerte cruzada, las Fuerzas Armadas enviaron un mensaje a la nación. Mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, ha dicho Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, Roberto Carlos. El Coavisa también hablaba justamente de que se estaba preparando este pronunciamiento. Estamos expectantes para ver si logramos tener algún video o audio de las Fuerzas Armadas en torno a este tema. Y claro, creo que cabe hablar de este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas porque me escribían en este momento y me decían que eso también no es un dato menor. Ojo, no estuvo el vicepresidente en la puesta al aire del anuncio presidencial. Estuvo el presidente Lasso, a su derecha, el canciller de la República, Gustavo Manrique, el ministro de Defensa, Luis Lara, el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, a su izquierda, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. No estuvo el vicepresidente. Pero tampoco estuvo ningún miembro de Fuerzas Armadas. Pero claro, Fuerzas Armadas se han pronunciado, gracias Andrés, el Coavisa ha publicado, en rueda de prensa Fuerzas Armadas señalan que no aceptarán ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. Actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional. Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos. Yo me imagino, Gisela, que esta postura de Fuerzas Armadas es un apoyo implícito al gobierno y una advertencia a quienes eventualmente se opongan, rechacen o protesten por esta decisión del presidente de disolver la Asamblea. Gisela Garzón. Estaba revisando justamente ahora un poco para ver si es que efectivamente aquello que dice el decreto de el bloqueo que aparentemente el presidente asegura le hizo la Asamblea. Pero es bueno que los ciudadanos y ciudadanas conozcan. Hemos aprobado en materia de seguridad las siguientes leyes. Reformatoria de varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad. Ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer lucha contra delitos informáticos. Ley orgánica para reforma de diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Ley orgánica de navegación, gestión de seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. Ley orgánica de protección de datos personales, ley orgánica de extinción de dominio y un proyecto de ley respecto al tema del lavado de activos. Todos publicados en el registro oficial. ¿Dónde está el bloqueo en materia de seguridad, presidente de la República? Digo, porque esto de asegurar vía decreto, porque eso consta en el decreto, que la Asamblea le ha bloqueado cuando el único proyecto que fue, no rechazado, pero tuvo que retornar, fue por culpa del propio presidente del gobierno, que es la ley de creación de oportunidades, que respetó la unidad de materia. Pero, por ejemplo, ahí en la parte argumentativa del decreto, el presidente dice que ilegalmente la Asamblea e inconstitucionalmente la Asamblea le devuelve al Ejecutivo cuando esa figura de devolución existe, dice el presidente en su argumento del decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. Lo que hizo la Asamblea en su momento, bajo el informe de la Unidad Técnica Legislativa, que marca un precedente en términos de lo técnico que debe ser una ley, más aún en materia económica urgente, es que al irrespetarse la unidad de materia, se irrespeta la Constitución. Las leyes de carácter económico urgente no pueden tener reformas en los impuestos, en temas laborales, es decir, tiene que ser una sola materia. Y eso fue lo que pasó con esta ley. De allí que pudieron volverlo a presentar, pudieron volverla a ajustar de diferente manera. Lo que no dicen es que, por
Por ejemplo, cuando se trataron leyes donde hubo mesas técnicas, donde la Asamblea se sentó con el gobierno y hubo representantes de todas las bancadas, hubo acuerdos y se llegó al final a aprobar una normativa por unanimidad. Es decir, tampoco es cierto que la Asamblea es en este momento el enemigo del gobierno o el enemigo del país. Por supuesto que la Asamblea, al arranque al menos, le presentó su peor cara al país. ¿Quién estaba en la presidencia de la Asamblea en ese entonces? La misma legisladora que ayer jugaba Candy Crush. ¿Puesta por quién? Por el gobierno y su alianza con esa fracción de Pachacuti en ese momento. Es decir, no estamos inventándonos nosotros las alianzas de quiénes con quiénes, porque las votaciones son absolutamente claras. De allí que las instituciones, y eso seguramente podrá ser motivo de otro análisis con academia y demás, las instituciones del Estado viven un momento de crisis en su conjunto, y eso también se traduce en lo que vive la ciudadanía todos los días. Pero el principal responsable de esa crisis, o la cabeza de todo esto, es el presidente de la República, que es el que asigna recursos, que es el que genera política pública y que es el que ha generado o ha ejecutado en este tiempo 0%, nada, ni un centavo, nada, en seguridad. Y nos dice ayer el presidente frente a la Asamblea Nacional que iba a invertir en chalecos, que le iba a dar a la policía mejores condiciones, recién, 2 años después. Este se vuelve entonces la respuesta, primero, al reconocimiento de su propia incompetencia, y después la respuesta que lo hemos dicho siempre: la salida a esta crisis es la salida del presidente. Y la convocatoria de elecciones anticipadas, ¿qué es lo que ha pasado? Por supuesto. Ahora bien, ustedes han sistemáticamente insistido en esto que finalmente ha ocurrido, que es la denominada muerte cruzada, y acá, por ejemplo, yo tengo un comunicado que emitieron el 19 de abril, que decía: comunicado de Revolución Ciudadana, urgente salida democrática, y hablaban justamente de la muerte cruzada. Dice: la respuesta ante la grave crisis política y conmoción interna es la muerte cruzada. O sea, ustedes ya adelantaban que estamos en grave crisis política y conmoción interna. ¿Ustedes coinciden entonces con esa causal? Si bien hay que fundamentar, digo, en términos de lo que tendrá que ser el planteamiento de lo estrictamente jurídico, que es importante en este momento, en ese instante del comunicado, la muerte cruzada estaba siendo utilizada como amenaza y como chantaje para la negociación de votos. Y ¿qué es lo que escuchábamos en la Asamblea? Vivimos de nuestro salario. Sí, por supuesto, vivimos de nuestro salario en este escenario, pero nos debemos a la gente. Estamos allí por el voto popular. Esa curul no es nuestra, no me pertenece a mí ni la gané yo sola. Es decir, me debo a un proyecto político, me debo a una organización política que tiene un proyecto país y que en ese escenario se responde y responde a eso puntualmente. Por eso es que en ese momento, cuando la muerte cruzada se volvió además el chantaje y la muestra del cambio de palabra del presidente, porque recordarás que esa semana tuvo una entrevista con CNN, dijo una cosa, dijo que si es que tenía los votos, si es que no habían los votos, firmaba la muerte cruzada. Días después salió una entrevista del Financial Times, y recuerdo haber escuchado un comentario tuyo también respecto al cambio de postura del presidente de la República de una entrevista a otra, más allá de no saber los entretelones de esas entrevistas. Y entonces, mientras se daba el curso del juicio político, dejamos claro que la muerte cruzada no nos asustaba, que no le tenemos miedo, pero que en ese punto el juicio político era nuestra prioridad. Pero que no se piense que la muerte cruzada debía ser utilizada como un chantaje, siendo esta una herramienta que consta en la Constitución. De allí que, digo, en las próximas horas también tendremos un análisis de índole jurídico y demás, y presentaremos una postura pública, pero siempre que sea una herramienta constitucional, nos acaban dando la razón, porque fuimos la bancada que desde el inicio dijo: cualquier salida constitucional en el marco de esta crisis sostiene la débil democracia, pero que en este momento es el sistema, digamos, menos imperfecto en términos de la participación ciudadana, y nuevamente tendrán que ser las urnas quienes hablen. Correcto. A ver, tengo el pronunciamiento de los militares, son 2 minutos, ¿verdad?, del pronunciamiento de los militares. Escuchemos lo que dijeron los miembros de las Fuerzas Armadas, y también hay un tuit del presidente Lasso con el vicepresidente, pero primero, vamos por partes. ¿Qué dijeron las Fuerzas Armadas? Escuchemos. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor presidente constitucional
Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Muy bien, quien intervino allí es el jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, quien ratificó que mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y a las leyes. Reacción de Gisela Garzón, ¿qué opina? A ver, primero me parece, si no pertinente, además de lo que hemos escuchado en este momento, leer posturas de algunos otros analistas que también lo están haciendo a través de redes sociales, digamos, propio a las características de cómo llevas adelante el programa. Y la postura en este momento de todas las instituciones del Estado y de todos los diferentes espacios, incluidas las Fuerzas Armadas, es efectivamente dar un acompañamiento al cumplimiento de la Constitución. Y eso implicaba, entre otras cosas, que dejen de sostener a un presidente caído, que dejen de acompañarlo en cada una de sus acciones. Porque ¿qué fue lo que hizo el presidente de la República después del 5 de febrero? Condecorar policía, condecorar militares, aparecer con ellos. Es decir, hacernos o pretender hacernos entender que debía gobernar o que iba a gobernar con o sin el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad civil, con o sin importar lo que diga la Asamblea Nacional, porque contaba con el respaldo de quienes manejan el monopolio de la fuerza. Y en ese escenario no les queda de otra que efectivamente permitir o decir al menos que van a respetar la Constitución. De allí que han sido Fuerzas Armadas y Policía también uno de los sectores abandonados por el gobierno. Entonces, digo, deberán tener claro también a la interna, y eso es algo que lo conocíamos también de ciertos sectores a la interna de ambas instituciones, que estaban preocupados, que estaban siendo utilizados como carne de cañón, que estaban yendo a enfrentar a un crimen organizado mucho más armado que ellos mismos, no porque la policía no sepa, no porque las instituciones no deban estar preparadas, sino porque no hubo voluntad para hacerlo. Así es que de alguna forma también, me imagino, tendrán un respiro. ¿Ustedes ya tienen candidato? Pregunta anticipada. No. Digamos, siempre el escenario de la muerte cruzada estuvo allí, pero no, para nada. Lo he dicho a lo largo de esta entrevista, nos pronunciaremos en las próximas horas y obviamente el partido también tendrá su postura en ese sentido. Tenemos un buró político, una estructura de partido, una estructura de bancada, es decir, estamos cohesionados en ese sentido. Salimos de la asamblea siendo la bancada que no se quebró, a excepción de las dos bajas, afortunadas bajas, digo yo, después de las posturas rastreras que han tenido ambos en estos días, no rastreras contra nosotros, contra la gente. Digo, salimos siendo la bancada de la que no se escuchó ni se escuchará jamás un audio pidiendo un ministerio completo y no ser pasacafés o reuniones allí buscando negociar cosas, para nada, y eso me parece que en la retina de la ciudadanía lo está, que fuimos de una oposición que no fue visceral, que fuimos de una oposición que se plantó desde las alternativas posibles ante lo que estaba pasando, que siempre nos mostramos en ese sentido
sentido, que en el caso de quienes somos, digamos, una nueva camada de políticos y políticas, en mi caso, mi primera elección en esta pasada, quienes nos plantamos desde los derechos de las mujeres, desde los derechos de los pueblos y nacionalidades, de las diversidades sexuales, es decir, que también nos mostramos desde el reconocimiento de ese otro parte de la sociedad en la que convivimos, y en ese sentido podemos como bancada decir al país, primero, que no le fallamos, y luego que de nosotros nunca van a escuchar nada de eso, porque a diferencia de otros legisladores que buscan tapar sus acuerdos diciendo que los acuerdos los tienen otros, como el caso de esta fracción de Pachacuti, deberán ser ellos quienes rindan cuentas en su momento a la ciudadanía, porque ellos sí fueron quienes le fallaron a la gente. Cabría, y con esto cierro, Gisela, cabría que alguien plantee un control de constitucionalidad previo de este decreto ejecutivo y que eventualmente la Corte lo analice y probablemente es una alternativa, o lo ratifique y lo eche abajo. En términos jurídicos, lo revisábamos, digamos, brevemente con mi equipo, con el equipo que estaba conmigo y que sigue conmigo en este momento, y me señalan que si bien no se requiere dictamen previo, sí se podría hacer un control posterior. ¿Cómo opera eso en términos jurídicos? ¿En qué plazos? ¿En qué momento? Es lo que aún debemos, digamos, analizarlo adecuadamente. Por eso es que en las próximas horas tendremos las reuniones pertinentes y los pronunciamientos del caso una vez primero nos hayamos documentado adecuadamente en términos de lo estrictamente jurídico. Quienes no somos abogados recurrimos a ese análisis de diferentes visiones que también son muy cambiantes en ese sentido, pero lo que sí le podemos decir al país es que, y me permito en este momento sí hablar en nombre de mi bancada, más allá de lo que podamos decir más adelante, que nuestros cargos siempre estuvieron a disposición, que se haga el control que se haga, sigue siendo la Corte Constitucional también un espacio válido, que la Corte deja sentado en sus precedentes, en sus sentencias, en sus dictámenes, que la Asamblea hace control político, así es que aquello de que al presidente ha recibido 1.300 pedidos de información y sus ministros es parte de lo que hacemos, y lo dice la Corte y lo dice la Constitución, que han tenido que comparecer, es parte de lo que hacemos, lo dice la Constitución y lo ha reconocido la Corte a través de decirnos que la Asamblea hace un ejercicio de control político por excelencia, y en ese escenario hemos cumplido con la ley, y la Corte Constitucional, por supuesto, también ha tomado un partido en un momento donde el control político ya no va a ser utilizado tampoco como una herramienta de chantaje, sino como la posibilidad de que pase esto, de que un presidente caído lo reconozca al final del día. Correcto. Gracias, Gisela, por el tiempo, gracias por la gentileza. Gracias a Gisela Garzón, que ha estado con nosotros. Antes estuvo Jorge Pinto. Tuvimos una interacción de los dos. Jorge Pinto tuvo que retirarse, obviamente tienen algunas reuniones los legisladores, igualmente Gisela, que nos ha dado su criterio esta mañana sobre lo que ha pasado con la decisión del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional. Tenemos el tuit del presidente y le agradezco a María del Carmen Granja que me compartió este tuit publicado en la cuenta del presidente de la República. Sobre la ausencia del vicepresidente, que lo comentamos, para mí no era un dato menor. El presidente ha dicho: estamos más unidos que nunca. El vicepresidente Alfredo Borrero Vega, los ministros, todos seguimos trabajando para que el Ecuador recupere su tranquilidad. El país no se detiene, los servicios públicos atienden con normalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con su labor diaria para enfrentar la delincuencia y el terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y al desarrollo del país con el hashtag o etiqueta de Twitter El Pueblo Decide. Lo cierto es que el vicepresidente, gracias Roberto Carlos, no llegó temprano. De hecho, los colegas del portal Somos Estrategia, a través de un video que publicó, que compartió la colega Andrea Orbe, daban cuenta de que el vicepresidente llegó mucho después del anuncio. Yo no sé si ese anuncio fue en vivo o fue grabado, creo que fue grabado, pero no fue distribuido previamente a los medios de comunicación, donde no estuvo el vicepresidente, que llegó mucho después. Y aparece este tuit del presidente de la República con el vicepresidente hablando de la cohesión a nivel de las principales autoridades del Ecuador. Y habla justamente, ese tuit del presidente dice que el sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Lo vamos a analizar con María Eulalia Silva, que está acá con nosotros, presidente de la Cámara de Minería, y que representa obviamente al sector privado. Aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.